Buenas tardes, mi nombre es David Rodríguez González de la licenciatura a distancia en Mercadotecnia y Ventas. Este video es para la asignatura de Contexto Social, Político y Económico de México, impartido por la profesora Cintia Acosta Ugalde, en la cual nos piden exponer lo aprendido en la unidad 2 de la asignatura y mencionar una serie de opiniones, de investigaciones sobre partidos políticos, grupos de interés, movimientos sociales, para concluir con una reflexión de nuestra opinión sobre cómo podemos, de manera ya sea positiva o negativa, influir en el contexto político social desde nuestro campo laboral. Y yo quiero iniciar exponiendo sobre los partidos políticos. Tengo una serie de puntualizaciones que hice para hacer más breve todo el contenido, ya que hablar de política es un mar, es muy extenso y el video tardaría muchísimo. Entonces yo hice una serie de puntos que me parecieron los más relevantes sobre cada situación, cada tema. Y yo escogí 3 partidos políticos que me parecieron los más relevantes, que son el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, y el Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, el cual está actualmente en la presidencia, al poder del gobierno. Lo que más relevante se me hace sobre el PAN, el cual se fundó en 1939, es que solo ha tenido el poder en 2 ocasiones, solo ha llegado a la presidencia en 2 ocasiones. Uno fue con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el primero fue con el expresidente Vicente Fox Quesada. Su periodo se caracteriza desde la balanza. En el punto positivo, su periodo se caracteriza por estabilidad económica y baja inflación. Creo que tiene la inflación más baja de la historia del país. Y por el otro lado, la inseguridad. El periodo de Felipe Calderón ha sido el más violento históricamente, y al finalizar el periodo de Vicente Fox, la inseguridad se despegó hacia arriba. Tampoco tuvieron buena estabilidad laboral, y se hizo la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Creo que son los puntos como más relevantes del PAN en el periodo que han estado al poder. Crearon también, por cierto, la Agencia Federal de Investigación, la cual ya no existe. Y de ahí me puedo ir al Partido Revolucionario Institucional, que se fundó en 1929, 10 años antes que el PAN, y del cual quisiera mencionarles que ha sido el partido que ha tenido el poder durante muchos años. No sé si estoy mal, creo que fueron más de 71 años en el poder, desde su fundación hasta el año 2000, donde entra el PAN, y creo que es el partido donde hay más de dónde sacar. Es muy extenso, tiene muchos momentos, tiene muchos hechos. Los más relevantes para mí fueron los movimientos sociales que tuvieron. Déjenme, perdón si tengo que consultar mis notas, pero no estoy tan inmerso en como creo que mucha gente, no estoy tan inmerso en el mundo de la política. Creo que eso es un punto muy importante, que saliéndonos de contexto, que mucha gente deberíamos estar más informados sobre cómo gobiernan nuestro país. Pero quisiera puntualizar en este punto del Partido
revolucionario institucional el movimiento social de 1968, que fue la matanza de Tlatelolco. Creo que está de más, todo el mundo la conocemos. Cuando se juntaron para manifestarse estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y a cargo de Gustavo Díaz Ordaz se mandaron militares y, si no mal recuerdo, francotiradores a la zona para reprimir a los estudiantes. Creo que eso como que del batallón Olimpia. Creo que ese es un punto muy importante que ocurrió a cargo del poder del PRI. También me gustaría puntualizar que en su periodo con Lázaro Cárdenas se nacionalizó el petróleo. Otro punto que me parece importante comentarles es que en 1994 entró en vigor el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1968, debido a movimientos sociales y policiales, derivó en la crisis de 1982. También en su periodo creo que algo muy importante de puntualizar es que se limitaron importaciones, se desarrolló la industria a través del gasto público, y gracias a eso se tuvo estabilidad económica y crecimiento en el país. Creo que son de los puntos que, y que cabe mencionar también que en el 2012 recuperan otra vez la presidencia con el expresidente Enrique Peña Nieto, y creo que son los puntos del Partido Revolucionario Institucional que me parecen más relevantes. Y de ahí me voy a ir a Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. De aquí no tengo mucho, la verdad, que hablar porque apareció en la vida política en el 2012, y lo cual me parece algo que sí quisiera comentar, es que me parece increíble que con tan solo poco tiempo de haber aparecido haya llegado a la presidencia con el actual presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que también, desde mi opinión, esto se derivó ya que el partido o Andrés Manuel o su equipo aprovecharon que la gente ya estaba harta, aprovecharon el hartazgo de la gente hacia los otros partidos políticos y se vieron favorecidos para poder llegar a la presidencia, aparte de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya venía trabajando a la gente desde sus fracasos presidenciales anteriores. Creo que eso es lo más relevante que podría comentarles yo sobre los partidos políticos que investigué. Grupos de interés por aquí. Déjenme por favor compartirles unas definiciones. Definimos a los grupos de interés como entidades de interés público que determinan sus normas, requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones prerrogativas que le corresponden según la ley. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Quisiera compartirles también otra. Son todas aquellas agrupaciones constituidas por organizaciones o individuos que tienen como objetivo influir en las decisiones de los poderes públicos con la finalidad de satisfacer sus intereses y agregar sus demandas en las políticas públicas y o leyes.
Yo lo único que pude rescatar de aquí es grupos de interés en el país. De los más relevantes que yo podría decir, por ejemplo, son los maestros y las feministas que se manifiestan con violencia, para hacer valer sus derechos, para que sean escuchados. De ahí me gustaría platicarles sobre los movimientos sociales que yo investigué, que yo escogí, el cual es la matanza de Tlatelolco de 1968, del 2 de octubre, de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, que se derivó de el movimiento social anterior, porque se querían manifestar precisamente por el 2 de octubre. Y sobre, que ya es un tema un poquito más actual, las marchas feministas. La matanza de Tlatelolco se derivó por una guerra entre estudiantes que se fueron a manifestar a la Plaza de las Tres Culturas y el ejército, que fue supuestamente enviado por Gustavo Díaz Ordaz, y en el cual terminó en una masacre, gracias al batallón Olimpia que envió Gustavo Díaz Ordaz, y en lo cual interceptaron a los estudiantes. Creo que incluso llevaron francotiradores. Es un caso muy sonado, que todo el mundo conocemos en el país de México. Un hecho muy trágico, que creo que todo el mundo, sabemos y recordamos, y ya que en un país debería de poderse expresar libremente sin ser reprimidos por el gobierno, ya que ellos simplemente ven sus intereses, y no sé, a mí me parece muy triste, muy decepcionante. El caso de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, como les decía, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa venían a la Ciudad de México para manifestarse por el 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías. Estos los entregaron a un cártel, al cártel Guerreros Unidos. Los entregaron, y lo que yo pude investigar fue que estos policías mantenían contacto con el gobernador de Guerrero. La cantidad fueron 43, de ahí que en Reforma haya un plantón con las fotos de todos los estudiantes y haya mucha movilización por los 43. Ese también fue un caso muy sonado. Y hasta la fecha de las investigaciones que han hecho no se conoce su paradero. Volvemos a lo mismo. Creo que es muy triste que en nuestro país, un país que podría dar potencial para ser de primer mundo, para ser potencia, pasen este tipo de cosas. Yo creo que el gobierno no quiere que la gente despierte, no le conviene, y se me hace muy triste que pasen este tipo de cosas. Hablar de la marcha feminista, esto ha sido en el transcurso del 2019 y 2020, donde se ha dado más fuerza a la voz de las mujeres, y lo cual acabó en una marcha para marcha para hacer o exigir seguridad por los feminicidios hacia la mujer, y lo cual tampoco se me hace la manera o la mejor manera de manifestarse, a través de destrozos, desmanes que hicieron,
un grupo de feministas donde grafitearon monumentos y destruyeron algunas otras cosas. Creo que no es la mejor forma, pero quiero imaginar que ellos piensan que pueden combatir violencia con violencia. No sé, todo esto es muy lamentable, muy triste. Y me gustaría concluir respondiendo a la pregunta de qué puntos negativos y positivos pueden influir desde nuestro campo laboral. Yo creo que o sea, puntos positivos que tenemos, creo que es el uso de las redes sociales para poder obtener estrategias digitales. Creo que ahorita el auge de la red social, lo digital está muy fuerte. También quisiera puntualizar la elaboración de estudios para sacar estrategias políticas y sociales y también detectar las necesidades y demandas de la población. Creo que de esta manera, detectando demandas y necesidades de las personas, podríamos apoyar desde nuestro campo, que es la mercadotecnia, para cubrirlas. Y creo que de los puntos solo son dos que pienso que pueden ser negativos. Es el disfrazar la información y engañar a la sociedad, como me imagino que infinidad de partidos y del gobierno hacen con la sociedad, disfrazar la información y engañar a la población y aprovecharse de las necesidades de las personas. Creo que todo esto son dos puntos negativos que podríamos influir desde nuestro área. Yo busco ser un profesional con ética y poder ayudar a las personas, poner finalmente mi granito de arena para aportar en cosas positivas y cosas buenas para mí, para la población, para mis seres queridos. No creo que pueda yo hacer un cambio en toda la estructura gubernamental que hay, pero creo que puedo aportar mi granito de arena. Esa es la información, la información más relevante que pude recolectar, que me pareció más importante para exponer. Y muchas gracias por la atención, por el espacio que me han dado. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.